Persona que logró un título muy especial, un reconocimiento en la ciudad de Los Toldos. Pero aquí en los estudios de la radio hemos recibido, y nos adelantaba Pedro hace unos minutos, una persona a quien conozco prácticamente cuando era un niño. Lo conozco cuando su época de laburante, de chico que se ganaba la vida. Lo conozco cuando alternativas muy especiales lo llevaron a enrolarse dentro de la parte política. Llegó a destacarse, llegó a estar apuntalando a grandes personalidades, o a una gran personalidad que estuvo al frente de nuestra comuna. Yo estoy hablando de Ernesto Cerviño. Hoy, ya con otra alternativa, y con haber editado un libro realmente espectacular. Ernesto, me siento muy feliz dialogar y estar haciéndote una nota. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Babil. Bueno, para mí realmente es una satisfacción enorme poder estar acá conversando con vos. Es cierto, nos conocemos de hace muchísimos años. Yo me acuerdo de tu casa de comida que tenía en calle Alsina hace muchísimos años. Sí, la vieja taberna frente al teatro. Exactamente. Vos eras el pibe que ibas ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo? Fue la primera que tuvo una licuadora al servicio del público. Mira, fue el primer espiedo que se instaló en Pehuajó, espiedo eléctrico, que hoy te llevaría más o menos 2.000 pesos por noche. Bueno, estuvo ahí en la taberna, pero aquello lo dejamos. Vamos a este Cerviño que ha tenido distintas etapas y muy interesantes en su vida. Contanos algo. Disculpame una licencia, te he seguido siempre como relator de fútbol, cuando transmitías la Boca Junior, que es una pasión que nos une, lo tenemos en el corazón. ¿Qué te parece? Así que yo quiero en principio humildemente darte un homenaje a vos mismo como persona. Yo recordaba antes de ayer, la semana pasada, algunos partidos con el Bocha Patié que nos dejó no hace muchas horas. Así es. Pero vamos a esta actualidad, a esta historia que ha finjado en tu vida. No, bueno, no sé cómo se produce, pero es algo natural en mí. Yo he estado militando en el peronismo, se puede decir, desde muy chico, con mi mamá, que me llevaba a las marchas con antorcha pidiendo por la salud de Evita, y son cosas que escalan muy hondo en la personalidad de una persona. Así que mi naturaleza está ser peronista, digamos, con lo positivo y negativo que tiene eso, ¿no es cierto? Sí, son todas, las políticas son todas, o a favor o estás... O en contra, y me hace andar por la calle a cara descubierta, todo el mundo sabe cómo pienso, y entonces en algunos casos me sirve como identidad, en otros casos doy ventaja, porque hablo con alguien que no sé qué piensa y él sabe cómo pienso yo, es así, ¿no? Bueno, sí, me tocó actuar en política, en militancia muy dura, en épocas de la década del 70, que era todo tan vertiginoso, tan rápido, las cosas que sucedían día por día parecía que eran años. Es cierto. Bueno, trabajar para aquel operativo del retorno del general Perón fue algo muy significativo en mi vida, porque por fin se logró. Es algo que los peronistas que veníamos desde cuna escuchábamos. ¿Te acordás quién apuntaló aquel regreso de Perón, que lo acompañó inclusive en el avión? ¿Quién era? Gregorio Goyo Peralta. Ah, sí, el inolvidable campeón argentino y sudamericano, sí, que llegó inclusive a límites de campeonato del mundo. Sí, no recuerdo nomás. Sí. Él iba a visitarlo a Perón. Estando Perón en Madrid, él iba a visitarlo, Goyo. Tiene una anécdota que fueron los 4 hermanos Peralta que animaron una jornada boxística como 4 peleas de fondo en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Un recuerdo nomás en deporte. No, exactamente. Es una alegría muy grande que tengo de estar acá. Realmente lo digo con toda sinceridad, Bueno, desde chico me tocó vivir principalmente el Perón déspota, tirano, que había sido derrocado y que estaba prófugo. Esto es cuando Perón partió al exilio. Así que este tema del exilio es algo que estaba dentro de mi cabeza desde muy pibe, de toda la vida, ¿no?
Y después toda esa historia que se contaban de Perón, de las valijas de dólares, millones de dólares que se había llevado, de cómo vivía mediante placeres subalternos, digamos, y todas esas cosas que se decían, ¿no? Así que eso me llevaba a leer y a estudiar algunas cosas, ¿no? Perdón que justo esto se metió, ahí está. Y a investigar. Algunas difamaciones, a mi juicio, a mi entender, era fácil resolverlo, fácil encontrar una respuesta. En otros casos había que hurgar más. Bueno, en la militancia misma me llegó de pronto a ocupar algunos cargos políticos. Estuve con el profesor Julio Rodríguez, que fue, como bien decía vos, una personalidad de Pehuajó muy importante. Le tocó al profesor Julio Rodríguez ser intendente en épocas muy difíciles para Pehuajó. Pehuajó, como todos los pehuajenses recuerdan, estuvo sitiado por las aguas. Sí. Pehuajó parecía una ciudad que estaba en un estado bélico por la gran participación de la gente, y la guerra era contra el agua, precisamente, ¿no? El agua ingresaba a Pehuajó por los 4 puntos cardinales, prácticamente, porque nuestro distrito es como una palangana que recibía agua. Sí, pescábamos a 150 metros de las 4 avenidas. Exactamente. Y me tocó acompañar la gestión del profesor Julio Rodríguez, a quien también desde este instante le hago un homenaje y un reconocimiento, ¿no? Él me tuvo confianza, siendo que yo era una persona de muy abajo, un laburante. Sin embargo, gracias a él pude estar ocupando cargos políticos que son significativos en mi vida, ¿no? Cierto, sí. Son logros importantes. Son logros importantes. Traté de no defraudar, traté de trabajar muchísimo. Creo que en cierta forma he logrado un reconocimiento. Me acuerdo de Manolo Aribe, que estaba en un canal de televisión, y Manolo, querido, un hombre muy honesto, porque no obstante que de pronto coincidíamos o no coincidíamos con algunas ideas, él siempre hacía escuchar las dos campanas, ¿no? Es cierto. Eso es importante. ¿Cómo te lleva después a volcar todo lo que acumulaste en libros? En principio, cuando viajábamos haciendo algún trabajo, iba con alguna arquitecta a inspeccionar una obra. Sí. En el viaje conversábamos, entonces decía, no, porque tal cosa es así. Y yo decía, no, mira, discúlpame que te corrija, esto fue así, así, asado, eso. Y de pronto también en el diario Noticias muchas veces he publicado notas. Sí, pues digo. Entonces me decía esta arquitecta, una amiga que es Belinda Gómez, me decía, Ernesto, tenés que escribir un libro, dice, porque no te vamos a tener más ante nosotros y todo este conocimiento se van a disparar, dice. Y pero hay tanto que han escrito sobre Perón, muchísimo. ¿Qué lo voy a hacer yo desde Pehuajó? ¿No? Me parecía una tarea demasiado presuntuosa de mi parte, ¿no? Demasiado elevada. Demasiado elevada. Y bueno, hace más o menos como 10 años que yo encaré el trabajo, encaré en forma manuscrita. No tenía un título todavía bien claro, pero fui desarrollando el tema. Y sí, después sí, a partir del 2010, con una computadora fui haciendo el trabajo mejor. Bueno, había que investigar cada cosa e ir citando las fuentes. Todo lo que está en este libro, Juan Perón, el exilio de Argentina contemporánea, está debidamente documentado. Cualquier persona que lo lee puede buscar las fuentes y lo que dice ahí está, ¿no es cierto? Los mensajes de Perón son textuales, no está modificado en absoluto. Y bueno, hablando específicamente ya del libro, el libro se inicia a partir del 16 de septiembre de 1955, es la fecha del derrocamiento del general Perón, el gobierno constitucional, ¿no? Y finaliza el 17 de noviembre del 72, el retorno, ¿no es cierto? Si bien yo después incorporo algunas páginas más con el último discurso del general Perón, que para mí es espectacular y hay que publicarlo, pero toda la historia de la forma que fue derrocado, todas las fuerzas que se movieron en contra de Perón y del peronismo, ¿no es cierto? Y hasta de Eva Perón, que aún siendo un cadáver también sufrió un periplo y una desaparición muy importante, ¿no? Hay que recordar que todo estaba prohibido hasta nombrarlo. Había una ley específicamente para que no se lo nombrara
ni a Perón, ni a Evita, ni el peronismo, ni nada de los símbolos que pudieran reflejar esa historia, ¿no? Para mí es una historia maravillosa porque se logra mediante la conducción del general Perón y de la militancia de todos nosotros que éramos jóvenes, que pudiera retomar la patria, algo que no pudo lograrlo el general San Martín, por ejemplo, que falleció en el exilio, o Rosas, ¿no? Nosotros traemos a Perón, digamos, a volver a ser presidente de la República, porque para mi modo de ver era la persona que tenía que ocupar ese lugar. Claro, fue con el respaldo de Cámpora, que gana una elección y que cede luego en sitiar a Perón. Exactamente, sí, Cámpora fue... No es muy fuerte la política, está claro, pero más o menos así. Sí, y es una pasión más como las tantas que a uno lo mueven a ejercitarse. Nadie puede sentirse dueño de la verdad en absoluto, porque eso es una pedantería terrible en política, ¿no? Pero sí, bueno, todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y nuestro punto de vista en las cosas, ¿no es cierto? Si no, el mundo no sería mundo, ¿no es cierto? Y así. Hay un pensamiento de José Ingeniero, creo que dice que la objetividad surge de la suma de las subjetividades. Nadie puede sentirse dueño de una objetividad. Entonces, bueno, eso es una expresión literaria que hago para que crean que soy escritor. Y lo tuyo desemboca. ¿Qué tiempo te llevó el libro Aproximadamente 5 años. 5 años. Después de un año para corregirlo, me ayudó la profesora María Rosa Pérez y Norma Lanís a corregir los verbos, porque como uno escribe en distintos tiempos, ¿no? Y en distintos estados emocionales, y uno va en el auto y recuerda algo y hace un borrador, un papelito, te habrá pasado a vos muchas veces, ¿no? Sí. Entonces después hay que volcarlo en el libro. Después, para armarlo, los verbos tienen que conjugarse digamos, en una sola forma, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo voy a participar, que te lo vendía. Buen día, estaba escuchando con atención y bueno, siempre con mucha admiración por parte de todos los que entrevistamos, porque tienen mucho para decir, y en este caso hay mucho caudal de conocimiento, que hay historia, o sea que hay mucha historia y vivida, como decías vos, porque hay cosas que personalmente las pasaste, como esas marchas a las que fuiste con tu mamá y demás. Me pregunto cómo es la visión de un país actual por parte de una persona con tu conocimiento, desde tu óptica, que es innegable que tenés experiencia política. ¿Cuál es tu visión de las cosas? ¿Cómo ves al país hoy? Esa es mi pregunta. Bueno, hablar de política actual es bastante difícil, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, y pidiendo disculpas de antemano porque no es mi intención polemizar, pero creo que estamos en un momento de emergencia política en la República Argentina, ¿no? Estamos viviendo un gobierno que tiene un modelo de país a la cual precisamente yo no comparto, ¿no es cierto? Yo soy un hombre del movimiento nacional y popular, de un proyecto nacional y popular, un movimiento político que cree en la redistribución de riqueza, en la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, para todos los seres humanos, en el consumo interno, que es la gran maquinaria que mueve el trabajo y todo el movimiento del país, y las fábricas, y la creación de educación para todos, como se ha visto, creándose escuelas por todos lados, universidades. La igualdad de oportunidades entre los seres humanos es algo fundamental y está incorporado en nuestra doctrina peronista, ¿no es cierto? Entonces, sin pretender hablar mal, porque no es mi intención de nadie, pero el modelo de país de Cambiemos es absolutamente diferente al cual yo adhiero como peronista, ¿no es cierto? Entonces, no comparto en absoluto esa visión de sobrevaluar, por ejemplo, la divisa extranjera para el comercio exterior, donde se beneficia un sector minúsculo del país, que es el sector exportador, ¿no es cierto?, en perjuicio del valor monetario de nuestra moneda, de la cual nos manejamos, y perjudica el consumo y perjudica el poder adquisitivo de los salarios. Las aperturas a
a mercadería ya confeccionada en el extranjero, como están ingresando libremente, cuando incluso Obama, en esta reunión del Grupo de los 20 en China, felicita a Macri porque eliminó el Estado proteccionista. Y yo, por lo contrario, adhiero a un Estado proteccionista, porque un país periférico como Argentina tiene que tener una protección para favorecer la industria nacional, que es la generadora de empleo, ¿no es cierto? Entonces, en esa visión de dos modelos de país, que es fundacional, ¿no es cierto? Esto surge desde Mariano Moreno y Saavedra, ¿no es cierto? A Mariano Moreno se lo calificaba de jacobino, precisamente porque los jacobinos eran el ala más izquierda y revolucionaria de la Revolución Francesa. Por lo pronto, siempre hubo, desde que surge, ¿no es cierto?, la provincia de Unión de La Plata, dos visiones de proyecto de país diferentes. Uno es emancipador, al cual adhiero, ¿no es cierto?, la línea Mayo-Caseros. A partir de la batalla de Caseros con Rosa, que después de derrocado Rosa, hay una bisagra en la historia argentina, y entra un sector que después se llamó la generación del 80, que es absolutamente liberal, y convierte a la Argentina en una colonia inglesa, prácticamente. Todo lo que se consumía en la Argentina era de factoría inglesa, mientras nosotros éramos proveedores de materia prima, ¿no es cierto? Hay una interrupción de ese proyecto liberal con Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es un avance dentro de la política criolla y nacional, y vemos cómo terminó, difamado, derrocado. Los porteños, cuando cae Yrigoyen, invaden su casa y le arrojan todo su muerte en la calle, porque lo acusaban de ladrón como mínimo, y no tenía nada, en absoluto. Y ahí tuvimos que vivir después una etapa que se denomina en la historia como la década infame, hasta que surge de nuevo un movimiento nacional que lo encabeza Perón, ¿no es cierto? Y le da un impulso al país, un desarrollo muy significativo, en educación, en trabajo. La gente que hasta ese momento no tenía ni para vestido ni trabajo, pudo ingresar a una etapa muy superadora de su calidad de vida. Y nuevamente en el derrocamiento, que es la parte de mi libro, ¿no es cierto?, se vuelve a retroceder. Pareciera que tenemos en nuestro país esta historia, ¿no es cierto?, que nos proyectamos, avanzamos un paso, dos o tres, y luego retrocedemos, ¿no? Y yo creo que en este momento, desde mi punto de vista, respetando todas las opiniones, estamos viendo un retroceso como país emancipado. ¿Cuál puede ser la causa por ahí de este tipo de elección? Porque no deja ser el pueblo el que elige, ¿no?, a sus gobernantes, a los que gobiernan, y a las políticas. ¿Será una falta de conocimiento histórico que nos está faltando? ¿Será quizás falta de conciencia política? ¿Qué pensás vos desde tu óptica, como decías vos, subjetiva, pero no deja de ser una visión que permite sumar a otras y poder ver con más precisión qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? ¿Por qué la gente elige de la forma que elige? ¿Tienen que ver los medios? ¿Tienen que ver las escuelas? ¿Tienen que ver qué es lo que tiene que ver con esto? Por lo pronto, la pregunta es demasiado profunda, ¿no es cierto? No sé si yo estoy en condiciones intelectuales de poder responder. Yo te doy mi opinión con sinceridad, ¿no es cierto? Pero seguramente que habrá otras personas que pueden desarrollar mejor que yo este tema, ¿no? Es muy profundo. Bueno, yo creo que en cierta forma también tenemos, hay un pensador nacional que es Arturo Jaureche, que él tiene un libro que se llama La colonización pedagógica. Nosotros tenemos una colonización a través de los medios culturales, de la televisión, ¿no es cierto?, que nos invaden permanentemente con ideologías y costumbres y modas extranjeras, permanentemente. Basta poner la televisión y el 80% de las cosas que se ven son norteamericanas, muchísimas de muy mala calidad, que es para el consumo de América Latina, y muchísimas de las cosas que nos vienen desde ahí, ¿no es cierto? O sea, desde chiquito se va consumiendo eso, y después es muy difícil que se incorporen con una identidad nacional.
No es lo mismo en la década del 50, por ejemplo, un porteño tenía una identidad nacional que se lo identificaba apenas se lo ve. Hoy en día un porteño parece uno de Nueva York, o de París, o de Londres. Se parece cualquier cosa menos a un porteño, digamos, con esa pinta tanguera, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría en el campo, un hombre que viste como a la usanza nacional, criolla, como un paisano, como un gaucho, es visto como un disfrazado. Entonces, nos van cambiando la cultura, y todo eso, a mi juicio, ¿no es cierto?, modestamente creo que conspira contra lo que es un pensamiento nacional, ¿no es cierto? Hoy en día podemos ver chicos con remera con la bandera inglesa, por ejemplo, y uno tendría que, y a lo mejor no se dan cuenta que la tienen, ¿eh? Un chiquito en la vuelta andaba con una bandera, una remera que era la bandera de los Estados Confederados del Sur de Estados Unidos. Que si le preguntaba no sabía qué era. No, yo le dije, porque era bastante morochito, negrito era, y le digo, esa bandera es esclavista, esa bandera esclavizaba a seres humanos con tu color de piel, no la podés usar vos. Le dije, le pedí disculpas primero, le pedí perdón y opiné. Inmediatamente después no la usó más. Sí, pero yo creo que es eso. Yo te digo porque una vez una persona llevaba una casaca que decía Roland Garros, y yo le pregunté, ¿qué es eso? No sé. Claro, entonces me tocó explicarle qué era, lo que significaba dentro de mi precario conocimiento, pero conocía cómo venía el tema. Ernesto, ha sido un gusto que vengas a la radio. Yo te había dicho varias veces cuando vas a dar una vueltita. Bueno, hoy lo hiciste, venís en la presentación de un libro, de un esfuerzo que te llevó más de 5 años y que seguramente va a tener el éxito que realmente te mereces, ¿eh? Sí. Bueno, a propósito del libro, lo presenté en Pehuajó, tuve muchísima suerte, le agradezco muchísimo a los vecinos porque el Salón Blanco se llenó y se vendió muy bien. Lo mismo después fui invitado por compañeros de Henderson, que me invitó la compañera Beatriz Villani, estuvimos en Henderson el año pasado. Y también familiar del que fue la intendente municipal. Exactamente. Y ahora estoy por presentarlo en Carlos Casares, ya tuve contacto ahí con la gente de Carlos Casares, y para octubre lo voy a estar presentándolo en la Municipalidad de Casares. Pienso hacerlo también en Trenquelao, que en Bolívar, acá en la zona, ¿no? Buenos Aires me queda muy lejos para hacer. Le agradecemos mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Te iba a preguntar algo de fútbol. Sí. ¿Vos sabés cuál es la única institución que nunca jugó en la B? Me vas a hacer pelear con los vecinos. Te agradezco, Ernesto, todo esto, y que tengas el éxito que te mereces con esta elección. Juan Perón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pero no sé si tenés algo más que... No, agradecerle la visita, como decías vos, porque más allá de que muchas veces nosotros llamamos y demás, ya la gentileza, venir, acercarse a nuestros estudios, y bueno, eso implica, es un gesto muy lindo que agradecemos. No, pero ustedes se lo merecen, y con Pedro tiene una deuda en lo personal. Ernesto Sobrino.